una vez más. Y antes de comenzar y leer la porción, que de hecho pues es prácticamente la continuación de la parte que dimos la semana pasada acerca de la idolatría. Y bueno, hermanos, hasta aquí como un resumen antes de la porción, vamos a orar. Amén. Y mientras en sus mentes y en sus corazones oramos y hacemos un recordatorio de lo que se habló la semana pasada, pongamos todo eso en las manos del Señor y en oración pidámosle al Señor que nos hable nuevamente. Amén. Ora conmigo, Padre, que estás en los cielos, Señor. Damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, quien es Padre Santo, el que en esta noche nos permite estar nuevamente delante de tu presencia y nos permite el poder venir nuevamente a escuchar tu palabra, venir, Señor, delante de ti para adorarte, pero también para ponernos, Señor, en tus manos, ponernos, Señor, en tus manos de misericordia, para que nos hables, nos instruyas, permitas que nuestros entendimientos sean abiertos y podamos retener lo más que podamos tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a conocerte más a ti sobre todo y a ser más como tú. Porque ¿cómo podríamos ser más como tú si no te conocemos más, Señor? Necesitamos cada día que nos instruyas, que nos des la fortaleza y la sabiduría para poder, Señor, poner en práctica lo que tú nos enseñas. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu sea en medio de este mensaje, Señor, para que podamos asimilar tus verdades, para que podamos aceptarlas y amarlas y retener, Señor, lo más que podamos en nuestro ser, amándote y sirviéndote para la gloria de tu nombre. Bendice a los que estamos aquí. Háblanos. Habla que necesita esta palabra. Trae salvación, trae liberación, trae sanidad, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La idolatría, parte 5. Aleluya. Amén. Idolatría, parte 5. Y como lo dije antes de que leamos la primera porción, hasta aquí vamos a estar resumiendo lo que ya por 4 y con esta quinta semana que hemos estado presentando meditaciones y enseñanzas acerca de lo que es la idolatría. Hemos presentado en estas 4 meditaciones pasadas la definición de la idolatría como un culto, como un amor, como una admiración a alguien o a algo más que a Dios, a este Dios soberano y digno de que todos le demos la gloria y la honra. Y hemos visto que la idolatría se ha convertido
en la práctica religiosa de muchos, es decir, hacia ídolos de talla, lo que mencionábamos, a obras de manos, de imaginaciones de personas, ídolos humanos muchas veces mencionábamos, ídolos de imágenes mentales, lo que hablábamos la semana pasada, donde hemos depositado muchas veces, o unos depositan todavía, su fe, su confianza, su entrega y su adoración. Y que dicha idolatría muchas veces, hermanos, está tan cerca de nosotros, está alrededor de nosotros y en medio de nosotros, en una medida horrenda. Por esa razón es de suma importancia no dejar ni la más mínima duda de lo que en esencia es la idolatría, ya que puede ser tan mortal como un cáncer diagnosticado en un estado avanzado o cualquier clase de infección que esté por dentro de nuestro cuerpo destruyendo órganos vitales o cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Y esto me recordaba, hermanos, dicho sea de paso, quiero mencionarlo porque yo meditaba en esto. En el problema periodental que yo estuve atravesando, en el cual, si bien es verdad, me mencionaban los doctores, el odontólogo, que es una enfermedad que no se siente, que no hay seña, pero que está carcomiendo por dentro, destruyendo los huesos, y que no se detecta a menos que ya está por caerse todos los dientes. Si gracias a Dios yo pudieron los doctores, los odontólogos detectarme la enfermedad, no fue porque yo haya ido, porque haya sentido alguna molestia, no, más bien porque quería un tratamiento de ortodoncia en el cual se me detectó esta enfermedad. Pero lo curioso es que yo no sentía nada. Y lo curioso es que el problema ya era de muchos años. Comparado muchas veces, y yo traía a mi mente lo que es la idolatría. Y no es que sea una enfermedad, pero sí es que muchas veces la idolatría no se percibe. No se mira. Que si se mirara o se percibiera, fuera diferente. Hablamos de que la más burda, o sea, la más grosera de las idolatrías, lo que hablábamos la semana pasada, es la idea imaginaria de Cristo, o la imagen de Cristo en la mente como objeto de fe y adoración, y que uno mismo puede entonces fabricar un Cristo en la cabeza cada vez que queramos. Y esto entonces generará que según el número de ideas imaginarias, el número de Cristos. Y en consecuencia, adoraciones
desde las más frenéticas, fantasiosas, carnales, supersticiosas, hasta las más románticas y sensuales adoraciones que se puedan elevar creyendo dárselas a Dios mismo. Así cada vez más al error, dándole un énfasis espiritual creído como que fuera auténtica fe, auténtica adoración a Dios. Pero les voy a invitar, hermanos, que abramos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, sea cual fuere el nombre bajo el que se presente a tu vida la idolatría, no tengamos nada que ver con ella, hermano. Necesitamos ser cautelosos. Necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos, miren esta palabra que encontré, circunspectos. ¿Qué quiere decir esto? Circunspectos significa que se comporta con reserva y seriedad. Necesitamos tener un comportamiento, aleluya, en el Evangelio, serio. Necesitamos tener un comportamiento reservado para Dios, para la fe en Él. Efesios, dice la Escritura, Efesios capítulo vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 14, dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. La idolatría, como lo mencionaba la semana pasada, es tan sigilosamente ligerita. Yo no sé si me entienden lo que estoy hablando, hermanos, pero cuando trato de decir sigilosamente, cuando trato de decir que es ligerita, es porque la idolatría trabaja tan ligeramente que no se siente, que no se mira, que no se percibe. Y que si bien es cierto, la Escritura nos habla en Efesios que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir niños fluctuantes? Que no nos conformemos con ser inmaduros, con tan solo tener un leve conocimiento de la Escritura, con tan solo conformarnos de que ya somos salvos y ya, tan solo conformarnos de que, bueno, estoy conociendo que Cristo es mi Salvador y con eso ya. Necesitamos tener crecimiento, necesitamos ser cautelosos porque si bien es cierto, hacemos muchas veces énfasis en que Satanás es nuestro enemigo o el enemigo de Dios,
Pero realmente, lo mencioné la semana pasada, nosotros somos nuestros mayores enemigos si no nos preocupamos, si no nos afianzamos a la verdad. Lo decía un famoso predicador, que he olvidado su nombre, pero él decía que al ser humano o lo monta Dios o lo monta el diablo. No hay términos medios. No hay de que como un pie adentro y un pie afuera. No existe esa verdad de decir, oh, él está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No es así. O eres de Cristo o no eres de Cristo. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no está en el Señor está en contra del Señor. Colosenses 2:23 dice la Escritura: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar la carne. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el creer que lo sabemos todo, o que ya somos salvos, y que venir a la iglesia, venir a cantar una que otra canción, o en el venir a escuchar solamente la Escritura es suficiente. Pero la verdad aquí, hermanos, y en donde quiera que estemos, si hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, si hemos confesado a nuestro Dios como el único y suficiente Salvador, aquí en la iglesia y en todo lugar, tendríamos que ser los mismos. Porque si no, hermanos, entonces caemos en el peligro de estar creyendo en un Dios que solamente se encuentra dentro de unas 4 paredes. Y es que, hermano, las prácticas religiosas que muchas veces se tienen como, válgame la redundancia, religiosamente, y que las adoptamos como ídolos y no en su esencia verdadera. Y creemos y pretendemos, y por eso que decía y mencionaba que te haces una idea, una imagen de Cristo, y que Él es así. Y por eso es que se menciona de que entonces cada idea es un Cristo diferente, y no es esa la verdad. Aunque, como dice este versículo, algunas prácticas religiosas, algunas cosas que adoptamos como ídolos, pueden tener a la verdad, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en duro trato de cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces la idolatría hace parecer que son prácticas que de verdaderamente Dios está aceptando. ¿Cuántos creen? Allá, en diferentes religiones, ¿cuántos creen que por raparse el pelo Dios acepta? Que por ir, puedo mencionar muchas cosas, pero por ir a diferentes lugares de un modo así, de un modo acá, es aceptable a Dios. Y todo el mundo hace diferentes prácticas porque creen que eso es aceptable a Dios. Hermano, porque es algo que obra sigilosamente a través de pretensiones o insinuaciones que son aplaudidas y aceptadas por muchos. Y es por eso que existen muchas, hasta donde yo tuve un poco de conocimiento, ya no me he puesto a averiguar, pero hasta donde yo obtuve conocimiento de cuántas religiones existían en el mundo, yo llegué, hermanos, hasta 3.200 religiones. ¿Ustedes se pueden imaginar 3.200 religiones y todas creyendo
incluido el cristianismo, todas creyendo que adoran, que practican. Y ustedes saben, en medio del cristianismo, aún dentro del cristianismo se habla de diferentes prácticas de adoración, diferentes normas dentro de las iglesias que le atribuyen cierta santidad, entre comillas. Pero cuánta gente, cuánta idolatría se ha infiltrado dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Porque los demás, allá ellos. Pero los que confesamos tener la verdad, hoy el Señor nos habla y nos insta a estar despiertos, a no permitir que la idolatría venga sigilosamente y nos presenten una mentira disfrazada de verdad. Porque si es bien cierto, hermano, como dice este versículo, pudiera tener reputación de sabios esos cultos. Y mucha gente los acoge, las elogia. Pero segunda de Tesalonicenses 2:7, y yo espero que estés apuntando estas citas porque son importantes. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. El apóstol aquí nos advierte que hay un misterio de iniquidad y que es un misterio de acción, en acción. Pero esta iniquidad, este misterio de iniquidad es una iniquidad mística, porque se presenta disimulada, se presenta oculta bajo el nombre y apariencia de piedad y fidelidad. Y estas prácticas idólatras tienen reputación de ser sabias, como lo leíamos en Colosenses. Y aquí voy a mencionar algo que quiero que pongan atención. Hay algo escrito acerca de este misterio en la frente de la ramera de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5. Dice la escritura: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Aquí está hablando, hermanos, obviamente, de ese personaje que lo manifiesta simbólicamente, una mujer. Una mujer que dice el versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación.
Esta mujer representa la religión falsa. Y cuando menciona la fornicación es porque toda idolatría es una fornicación espiritual. Todos sabemos aquí qué es fornicación, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿no? Bueno, ahí me dicen que no. Les voy a explicarles poquito. Fornicación es el acto sexual o el acto de tener cierta relación con alguien, una relación íntima con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Ahora, si están casados, si están teniendo relación íntima con otra persona, ya es adulterio. Pero la fornicación se da en personas que pueden ser del mismo sexo o de diferente sexo. Y cuando son del mismo sexo hay doble pecado. No solamente fornican, sino están en lo que llamamos la depravación sexual, la homosexualidad, el lesbianismo. Pero esta abominación que habla de esta mujer vestida, si leímos bien, y está esta mujer vestida de una manera extravagante y aparentemente lujosa, pero dice que tiene en su mano un cáliz, una copa de oro, lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación. Y esto representa, hermanos, la religión falsa, todo aquello que es idolatría, todo aquello que rindió honor y gloria, alabanza, adoración a lo que no era Dios. Y el apóstol que advierte de ese misterio de iniquidad habla de esta mujer, de esta religiosidad aparentemente, y ahí se incluye, hermano, todo lo que es la idolatría que está dentro y fuera de la iglesia de Jesucristo muchas veces. Por tanto, hermano, a veces bajo el nombre de sabiduría, a veces bajo el nombre de orden, a veces bajo el orden de decencia, bajo el orden de tradiciones apostólicas, bajo el orden de iglesias legalistas que dicen que son rectas, bajo el nombre de, o el orden de libertad, que son libres. Yo diría libertinaje. Bajo el nombre de muchas cosas que pudiera yo más enlistar aquí, la idolatría se acerca. La idolatría acecha a los hombres sin que lo perciban. Especialmente, ¿por qué? Por la corrupta actitud de su naturaleza, la naturaleza caída. Con este propósito, hermanos, podemos ver que Babilonia, la madre de las rameras, tiene el vino de su fornicación, que dice aquí, en un cáliz de oro, porque todos aquellos que no interesan por adentrarse en la verdad, todos aquellos que
toman en poco las verdades de la palabra de Dios, toman en poco la verdadera adoración a Dios, toman en poco el camino de la salvación, son atraídos por ese cáliz, por ese vino. El vino en sí es atraidor, es atractivo. Tiene, como dice Proverbios, lo miras en una copa, digamos, transparente, está rojo, atrae a cualquiera el vino, para aunque sea probarlo, para tenerlo, para olerlo, es atractivo. Ahora imagínate en una copa de oro, a muchos incautos, ignorantes de la verdad, o muchos que no les importa el evangelio, ni están interesados en cuidar el camino de la salvación o su vida en este camino, caen por la atracción, por la tentación de esta mujer, de esta religiosidad. Y muchos, en el nombre de todas esas cosas que enlisté, caen en la idolatría, hermano, sin que la perciban, sin que la sientan. Y no hay nada que inflame más que esto, que inflame la ira ardiente del Señor, que es un Dios celoso, que la idolatría. Vamos a Ezequiel 38, 18. Dice Ezequiel 38, 18. Dice: y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo. Y vamos al 43. Ahí mismo en el 43, en Ezequiel, versículos 7 y 9 dice: y díjome, hijo de hombre, este es el lugar de mi asiento y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más contaminará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus altares, y poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su poste junto a mi poste, y no más que pared entre mí y ellos, contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, consumirlos por tanto en mi furor. Ahora echarán lejos de mí su fornicación y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Hermanos, el Señor es un Dios celoso, un Dios que no te quiere a ti el 99.9%, te quiere un 100%. O estás al 100% o mejor no estés. O estamos y le damos todo al Señor, o mejor ni lo intentemos, porque dice la Escritura, más te valía no haberle conocido. Porque dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, dice, mejor te fuera ser caliente o ser frío, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Ezequiel 6, 9 dice la palabra: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las gentes, entre las cuales serán cautivos, porque yo quebrantaré a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Aquí vemos, hermano, que el Señor habla que la idolatría es pecado de fornicación también, porque la fornicación es idolatría también. Cuando alguien fornica, está pecando de idolatría, y cuando alguien tiene a un ídolo, está pecando de fornicación. La fornicación y la idolatría están en lo mismo, hermano. Y la idolatría, fíjense, la idolatría
tiene un peso de pecado como tanto la hechicería. Y todo cae en el mismo vínculo de idolatría. El Señor aquí está diciendo, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. El Dios bendito se queja de las acciones de los hombres como si su corazón estuviera destrozado. Una sola mirada de atención, hermano, una sola mirada de atención a un ídolo hiere el corazón de Dios. Y lo hiere en lo más profundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el creador del universo, el creador que te hizo en el vientre de tu madre, el creador del aire que respiras, el que da misericordia a ti cada día, cada mañana. Porque no se percata la humanidad, pero nosotros los creyentes tenemos que estar apercibidos de esta verdad. Si tú estás hoy aquí sentado, si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás aquí respirando, es por la misericordia de Dios. No es porque tú estás sano, no es porque tú estás joven, no es por tu linda cara, hermano, no es porque tú tienes la fuerza, es por la misericordia de Dios que estamos todavía aquí. ¿Cuántos ya hacen, hermano, en el sepulcro y se fueron de esta tierra sin fe y sin esperanza? ¿Cuántos ya están en el lugar de tormento y oyeron esta verdad? ¿Cuántas veces no lo sabemos? Pero de que lo oyeron, lo oyeron. ¿Cuántos que están en ese lugar estuvieron quizás en una iglesia oyendo la palabra de Dios, oyendo la exhortación de Dios, oyendo la misericordia de Dios, y están ahora en un crujir y rechinar de dientes? Pero nosotros estamos bendecidos porque hoy estamos oyendo esta verdad, y estás ahí sentado, estoy yo aquí parada, pero estamos en lo mismo, hermano, creyendo que no tenemos un ídolo por Dios, sino que hemos creído en el Dios verdadero, al cual tenemos que darle toda la gloria, toda la honra, toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, amarle, con toda nuestra mente, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. No vas a poder dárselo a nadie más. Por eso es que Dios aborrece la idolatría, porque la idolatría usurpa el lugar de Dios, le quita el lugar de Dios. Y es por eso que Dios considera la idolatría un pecado que inflama la ardiente ira de Él, que pronto será desbordada en esta tierra, hermano. Y Él sigue hablando a los suyos. ¿Cuántas iglesias no estará el Señor en estos tiempos? Iglesias que fueron llenas del amor y la presencia de Dios, y hoy están torcidas, y hoy están en un paganismo, haciéndose ídolos. Y Dios sigue dando vida porque les ama, porque les exhorta a que se vuelvan nuevamente a Él. ¿Cuántos siervos y siervas hoy están yendo en el error? Y Dios sigue hablando, y Dios sigue exhortando, y Dios sigue diciendo: ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué siguen haciendo las cosas abominables ante mis ojos? ¿Por qué se han creado ídolos? Hermanos, ¿de qué? Tenemos que considerar esta advertencia.
Y tenemos que considerar esta advertencia como una palabra para nosotros a tiempo. A tiempo, amén. Ya que sabemos, hermanos, y que comprendemos la definición correcta de la idolatría, que es un culto religioso rendido a todo aquello que no es el verdadero Dios, o al Dios verdadero, al Dios mismo. Vemos entonces claramente que una adoración puede ser idolatría de dos maneras. Respecto al objeto, si la adoración se dirige a algo que no es el Dios verdadero y que condena el primer mandamiento en el Antiguo Testamento y que a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue ya echado fuera y fue por el Señor mismo en su Evangelio, fue expulsada la idolatría. Ya en el cristianismo echamos fuera todo aquello que como lo hemos estado hablando, traemos de un trasfondo religioso, pagano, de la religión popular. Y que en cuanto al objeto, toda esta manera de adoración es equivocada. Ahora, con respecto a la manera, cuando adoramos al Dios verdadero, pero de un modo que no se ha ordenado en su palabra, sino que algo inventado, algo trazado por nosotros mismos, algo que está solamente en nuestra mente carnal. Hace muchos años, cuando recién estaba yo convertida y había venido al camino del Señor, yo miraba a las coristas y pues a mí desde entonces me encantaba cantar. Pero cuando miraba yo las coristas y admiraba sus lindas voces, y yo ahí sentada escuchando, yo no las conocía, yo no tenía trato con ellas, yo estaba recién llegada a la iglesia. En ese tiempo yo asistía sola a la iglesia con mis hijos, aún mi esposo todavía no. Y yo las miraba sus lindas voces de ellas. Tenían unas voces preciosas. Cierta ocasión, como regularmente me daban raite, me pasaba recogiendo una ven para ir a la iglesia y luego me volvía a traer. Había una hermana que siempre cantaba en la ven. No, ella no era del coro, ella no tenía una hermosa voz, pero ella cantaba. Y cuando ella cantaba, se creaba una atmósfera hermosa dentro de la ven. Veníamos como 20, 25 personas en esa ven. Y ella cantaba y yo me sucedía algo que no lo entendía en ese entonces. Y como no sabía yo nada de las cosas espirituales, yo le pregunté a la cuñada de ella. Y le dije que por qué ella no pertenecía al coro. Y me preguntó, ¿usted cree que canta bonito? Honestamente no, pero no se lo dije. Y lo que ella me dijo es que ella canta en el Espíritu. Ella no tiene una voz hermosa, porque no está cantando con un talento, está cantando en el Espíritu. Yo no entendía más.
Yo no entendí. Otro día pasó y estaban hablando precisamente de estar en el coro y de ciertas hermanitas que pertenecían al coro y que las habían encontrado peleando en el baño, a esas hermanas coristas, y las habían disciplinado. Pero como yo nada, ni sabía nada, ni me metía, pero en la ven, se escuchaban los comentarios. Y escuché entonces, por segunda vez, otra cosa diferente de que una hermana mencionó, es que ellas cantan en la carne. Entonces, en mi cabeza decía, cantar en el espíritu, cantar en la carne. ¿Existe? ¿Cómo es? ¿Qué será? Con el tiempo de los años, yo me volví, muchos años después, parte del coro. Pero entonces yo ya entendía. Y lo he entendido. Y voy a ser honesta, hermano. No es por hacer alarde de nada. Sencillamente va al caso. Esto no me excusa de nada, pero a mí me ha importado mucho. Y he tenido, hasta donde yo he podido, y le he pedido a Dios, cantar en el espíritu, siempre, más que mejorar en la carne. Y ese es mi temor. Ese es mi temor. Como tiene que ser el temor de todos nosotros. Porque no es solo el que toca o el que dirige, sino la alabanza de cada uno de nosotros. Porque lo dije. San Juan 4:24. Alguien que lo pueda leer en voz alta. San Juan 4:24. Pero así, con ganas de leer, hermano, en el espíritu, pues. San Juan 4:24. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Gracias, Dios. Hermanos, con respecto a la manera de adorar al Dios verdadero, de la manera o del modo que se nos ha ordenado en la palabra de Dios, lo acabamos de leer, no algo inventado, sino lo que acabamos de leer. Muchos hombres han adorado según su gusto y siguen adorando según su gusto, el cual es muchas veces una afrenta a la sabiduría y a la soberanía de Dios y aún a sus mandamientos. Por eso es que con esto se hace evidente que las ceremonias doctrinales, simbólicas, ritos que se incluyen en la adoración a Dios, que tienen un significado espiritual solo por autoridad de un hombre, son mezclas y son agregados idólatras, cosas semejantes que provocan a Dios terriblemente. La idolatría, hermano, que se inmiscuye en la manera de adorar, muchas veces sensualmente, como lo mencioné, muchas veces eufóricamente, pero todo carnalmente es idolatría. Si yo me paro aquí, si yo me paro allá y estoy cantando en la carne y no sabiendo a quién estamos cantando, si yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo en la carne, estoy haciendo, hermano, de lo que estoy haciendo un ídolo. Si tú estás ahí y no sabes por qué estás allí escuchando esta palabra o adorando, levantando tus manos. Hoy nadie levanta las manos porque piensan muchas veces, hermano,
Les da vergüenza levantar las manos. Y esto no es porque tienes que hacerlo, sino porque tú reconozcas al Dios verdadero, al Dios grande, al Dios eterno. Si tú le permites al Señor, o más bien, yo diría, mejor dicho, te permites delante de Dios adorarle en espíritu y en verdad. No es que tú vayas a hacer una locura aquí, pero no te va a importar si te están viendo o no. No te va a importar si te están oyendo o no. Muchos ya no derraman sus lágrimas delante de Dios porque les da vergüenza. Muchos ni nos arrodillamos, ni en la iglesia, ni en nuestra casa, en ningún lado. Ahora, no confundamos que si lo haces, no lo haces en el espíritu. Si lo haces por cumplir, por sentirte bien tú, dices, ya oré, ya me siento bien, ya cumplí. Es otro ídolo a tu lista. Toda la libertad que las Escrituras nos da para poder observar y poder exactamente realizar, para darle a Dios una verdadera adoración, darle a Dios aquellas cosas que Él mismo ha instituido de una forma ordenada y apropiada. Vamos a leer nuevamente San Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. O Dios es carne. O Dios es imagen. O Dios es ¿qué? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. ¿Cómo es adorar en el espíritu? ¿Cómo es alabar en el espíritu, hermanos? ¿Entendemos eso? No lo entendemos, ¿verdad? Ok. Abramos nuestras Biblias. San Juan 3. Versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Estás en el reino, hermano? Oh, wow. ¿Estás en el reino? Pregunto, ¿estás en el reino? No oigo ese amén que escuché, no muy convencido. Eso es tremendo, hermano. No me alarmen. ¿Están en el reino o no están en el reino? ¿Cuántos estamos en el reino? ¿Usted por qué no dicen amén? ¿Hemos entrado al reino de Dios o no? Y si entramos, entonces quiere decir que hemos nacido de nuevo. Entonces, eso genera vivir una vida en el Espíritu. Es decir, hermano, reconoces la grandeza y el poder y soberanía y autoridad sobre tu vida al Dios verdadero. ¿Amén? Entonces, tu alabanza tendría que ser de tal manera en el Espíritu, ya que eres parte de este reino espiritual y no necesitas nada, ni siquiera hacerte una imagen en tu cabeza para darle a Dios lo que Él merece, la adoración y la gloria. Ahora, dice, no solamente en espíritu, sino en verdad. Hay muchos que solamente quieren hacerlo en espíritu, pero en verdad no. ¿Qué es en verdad? Que seas legítimo, que no seas hipócrita, que no digas, solo aquí voy a adorar, solo aquí porque es el tiempo de cantar, voy a cantar y voy a adorar y voy a exaltar y alabar a Dios. Pero cuando sales de aquí, allá, te quitas
el disfraz de cristiano y te pones el del mundo. Y allá, los hombres, que son hombres, espero que ninguno de aquí, viendo a las muchachas, volteándoles a ver el trasero, y las mujeres, coquetonas, enseñando lo que no tienen o lo que tienen de más, mintiendo, robando, peleando, etc. Entonces eso no es un verdadero cristiano. Entonces no es un verdadero nacido de nuevo. Y por eso es que se genera en todo esto lo contrario.